Hola a todos. Regresamos con la Iglesia en el siglo XIX. Habíamos hablado de la elección de Pío IX como papa que duró 31 años. Bueno, pues el 8 de diciembre del año 1854 se pronuncia en presencia de 200 obispos y proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. ¿Cómo son estas pronunciaciones de dogmas? Bueno, pues el pueblo cristiano, como es natural, apoyado en las enseñanzas de la Iglesia, había creído, podríamos decir, desde siempre, desde los primeros tiempos del cristianismo, que la Virgen había sido preservada desde su concepción, o sea, desde que fue concebida en el seno de su mamá, Santa Ana, de la mancha del pecado original. O sea, la gente creía, pues ella no tuvo pecado. Fue concebida sin mancha del pecado original. A eso se refieren las palabras Inmaculada Concepción. Inmaculada sin mancha, concebida sin mancha. Bueno, pues había algunos teólogos y pensadores cristianos que no estaban de acuerdo. Siempre ha habido pues opiniones, ¿no? En la teología se permite que algunas personas piensen de un modo, otras piensen de otro, a menos que haya sido definido o por algún concilio o por el Papa. Bueno, Pío IX, tras un cuidadoso examen de la cuestión, un examen, pues eso, histórico de 19 siglos, que piensan los teólogos que nos han precedido, decidió declarar explícitamente que esta verdad, incluida implícitamente en las palabras llena de gracia, o sea, cuando el ángel saluda a la Virgen, dice llena de gracia, no, pues ese llena de gracia, dice el Papa, nos ayuda con la revelación divina a definir este dogma. Bueno, pues personalmente lo definió. Curiosamente, cuando él define este dogma, no se ha hablado de la infalibilidad papal. Infalibilidad quiere decir que no se equivoca el Papa en materia de fe y costumbres. Ya lo mencionaré más adelante. Eso se definió un poco más adelante en el Concilio Vaticano I. Pero bueno, en ese momento, él, pues, con la autoridad que le da ser obispo de Roma, define solemnemente el dogma. Insisto, más adelante se hablará de cuando el Papa habla ex cátedra o cuando el Papa hable ex cátedra. Bueno, en fin, tanto uno como el otro dogma, el de la infalibilidad como el de la Inmaculada Concepción, fueron muy mal comprendidos por los no católicos e incluso por algunos católicos que creen que la Inmaculada Concepción significa que la Virgen fue concebida virginalmente. Y no fue concebida virginal. Ella concibió virginalmente a nuestro Señor, pero ella fue concebida sin pecado. En fin, en cuanto al dogma de la infalibilidad, pues en fin, la gente, el pueblo pensaba, sobre todo los no católicos, que quería decir que el Papa no se equivocaba nunca. Y no, en realidad el Papa es infalible en materia de fe y de costumbres, cuestiones morales, cuando habla ex cátedra. Se podría decir que él lo dice, ¿no? Es una definición solemne, es decir, revestido de toda su autoridad como cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo. La infalibilidad consiste únicamente en que el Espíritu Santo vela para que no diga nada en contra de la fe de la Iglesia, para que no induzca a error. Por otro lado, el Papa se puede equivocar en muchísimas otras cosas, ¿no? En el informe meteorológico, en cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera, o decisiones que pueda llegar a tomar. Pero definiciones con respecto a la fe, ahí sí no se equivoca. No porque sea un súper sabio, sino porque el Espíritu Santo lo asiste. Bueno, en fin, que el dogma de la infalibilidad pontificia produjo mucho revuelo en algunos países. En Prusia, por ejemplo, donde el primer ministro era Bismarck, el así llamado canciller de hierro, había desatado una campaña contra los católicos. Se llamó Kulturkampf. Sirvió de pretexto para atacar a la Iglesia con mayor virulencia. Pero pues, los católicos alemanes, que estaban numerosamente representados en el Parlamento, se defendieron muy bien. De manera que su líder se encaró con Bismarck y le dijo, pues mira, tú tratas de morder un bloque de granito.
Mientras tanto, un eminente periodista alemán, dándoselas de profeta, escribía: hagan lo que hagan los ultramontanos, es decir, los papistas, el poder político de la Iglesia romana ha muerto y el eclesiástico agoniza. Pío IX, decía aquel, ha aniquilado al papado. Realmente, la verdad es que fue muy sólido su papado. Bien, unos pocos años después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, tienen lugar las famosísimas apariciones de Lourdes en Francia. En 1858, la Santísima Virgen escoge a una jovencita de 14 años, Bernadette Soubirous, para ser la depositaria de un mensaje muy especial. Concretamente, confirma el dogma de la Inmaculada Concepción recientemente proclamado por el Papa. Lo que sucedió fue que, ante la reiterada petición de Bernadette de que revelara su nombre, el 25 de marzo de 1858, en la 16ª aparición, la señora le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Como se dijo en el 54, en diciembre del 54, el Papa define aquello. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación no eran los de hoy, de manera que en Lourdes, en Francia, en un pueblo perdido, también por parte de una niña analfabeta, pues no le sonaba Inmaculada Concepción, pero ni de lejos, ¿no? De manera que la expresión tan ajena, pues sí, causó perplejidad. De hecho, el sacerdote que veía a Bernadette, el párroco, el padre Peyramale, párroco de Lourdes, ¿verdad? Otras autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, decían: pero ¿de qué habla esta niña? Lo que pasa es que ella se mantuvo constante, firme. No, o sea, la señora que se me presenta es la Inmaculada Concepción. Vinieron interrogatorios, como suele ser el caso, y ella pues no cambió su versión en ningún momento. Tampoco pretendió tener un conocimiento más allá de los obispos, de los sacerdotes. Ella, con toda inocencia, una niña de 14 años, pues decía que veía a la señora, ¿no?, que pues hablaba con ella, y concretamente refirió que se le apareció 18 veces fuera de aquella población de Lourdes, en Francia, y el Papa Pío IX, más adelante, autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen en Lourdes a partir de 1862. Bueno, el mensaje de la Virgen consistió en una invitación a la penitencia, a la oración por los pecadores, a vivir de un modo, pues eso, como más apegado al Evangelio, a la pobreza, o sea, a la pobreza evangélica, y una solicitud de que se hiciera una capilla en ese lugar para que se le fuera a venerar. Bueno, desde entonces la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran veneración, un santuario realmente espectacular, visitado pues por unos 8 millones de peregrinos al año, más o menos. Bernadette murió y fue proclamada santa por Pío XI, el 8 de diciembre de 1933. Bueno, como decía, la Iglesia en el siglo XIX nos lleva para un lado y para el otro. Hablamos en el capítulo anterior de todas las ideologías, que son un peligro para la fe, pero por otro lado, en la vida de la Iglesia se van suscitando distintos santos que, bueno, como sabemos, le van dando forma, le van dando un sello a la vida de la Iglesia, a la historia de la Iglesia. Bueno, pues San Juan Bosco, por ejemplo, pues él se dedicó a regenerar niños bastante pillos, digamos, y fundó las ciudades de los muchachos.
En España, San Antonio María Claret funda los misioneros claretianos, ¿verdad? Pero dentro de todos los santos que podríamos mencionar, me interesa destacar a uno que ahora es patrono universal de los sacerdotes, un humilde cura de pueblo que tiene una historia verdaderamente muy bonita. Les recomiendo, si alguien tiene alguna biografía acerca del cura de Ars, que no deje de leerla. Una vida impresionante, tipo que pues no sabía mucho, lo reclutan, pues no va a la guerra, lo tratan pues eso de persona que renunció al ejército, en fin, bueno, se mete al seminario, estudia y lo asignan a un pueblito mínimo. Y ahí se dedica a confesar 8, 10, 12, 14, 16 horas al día y bueno, pues eso. No se distinguía por su inteligencia, por su erudición, ¿verdad? Pero de una santidad sacerdotal imponente. De toda Francia fueron a confesarse con él, de toda Francia, de distintas partes de Europa. En Estados Unidos se sabía del cura de Ars, había gente que viajaba a verlo, también sermones muy famosos, muy bien preparados. Insisto, pues es muy interesante leer su biografía, saber que había colas enteras de cuadras de personas que querían confesarse con él. Tenía un carisma muy especial de la confesión, un hombre de una bondad a toda prueba, hablaba mucho de la misericordia de Dios, en fin, bueno, pues todo un ejemplo que ayudó muchísimo, sin duda, un solo Señor, un solo santo, ¿verdad?, que cambia a muchísimas, pero muchísimas almas. Bueno, fue canonizado en 1924 por el Papa Pío XI, ¿verdad? Decía, pues es muy impresionante que se trate de una sola persona y que haga todo ese bien. Bueno, pues yo aquí lo dejo, ya continuaré con el siglo XIX.